Yo creo que lo fundamental, uno, es educación para la comunicación. Dos, es lograr sujetos críticos de su realidad. No para que critiquen la realidad solamente, sino para que sepan al menos frenar cuando se encuentran una noticia que les parece que sea falsa y saber buscar las herramientas básicas para, desde la comunicación, de construir la realidad que están viviendo o el ataque que están viviendo. De las personas que se conectan a redes sociales, de los ciudadanos cubanos que se conectan hoy a redes sociales, aproximadamente el 62%, diríamos más del 60%, lo hacen a plataformas estadounidenses de redes sociales. Ya eso nos da la medida de cuánta penetración de Internet hay en Cuba, pero sobre todo de cuánta penetración hay de las redes sociales en Cuba. Las redes sociales desde nuestras plataformas hoy no son las más posicionadas. Las redes que más ven los jóvenes son Instagram, YouTube y Facebook, o utilizan WhatsApp. Todas, si vemos de dónde son, de Estados Unidos. El tráfico de Internet conectado por un solo cable de fibra óptica, porque el bloqueo de Estados Unidos impide que Cuba se conecte a cables de fibra óptica, más de 20 cables que rodean a Cuba, y se impide eso por el bloqueo estadounidense. El único cable va en una derivación a Jamaica y a Venezuela, pero todo el Internet de las Américas va a Estados Unidos. O sea, hoy tenemos al mayor enemigo del sistema social cubano con el poder absoluto y total de la conexión a Internet de este país. Y ya eso es un gran poder. La única manera que hay de contrarrestar eso es educación para la comunicación, es tener sujetos críticos de su realidad y ciudadanos más preparados en materia de comunicación social para que sepan que también hay un gobierno a menos de 90 millas que financia campañas de desinformación, que tiene clúster de informativos que están todo el día deslegitimando la realidad social, que están armando campañas para que aquí se diga que hay conatos civiles y protestas todo el día, todo el tiempo, cuando en realidad no es así. O sea, hay un país que ha cambiado, hay un país que se está transformando en pleno siglo XXI, pero no es lo que describen las redes sociales de caos, de país que no gobierna. Y yo creo que eso es importante que se tenga en cuenta. ¿Y cómo se logra incorporar a los jóvenes a esta batalla comunicacional? El principal desafío que nosotros tenemos es hablar y hablar más estratégicamente en los espacios donde están los jóvenes cubanos. Los estudios recientes dan que los jóvenes consumen aún medios tradicionales de comunicación, consumen televisión, consumen radio, consumen prensa escrita, pero en menor medida que en años precedentes. Hoy los jóvenes están fundamentalmente en el ámbito digital. Los periódicos fundamentales los consumen de manera digital, pero sobre todo están en Instagram. La pregunta que nos hacemos es, ¿comunicamos para ellos e informamos en esa red social? Yo creo que el desafío más grande que tenemos hoy es conectar con esa narrativa de los jóvenes en esa red social donde están, y esa es la manera también de poder conectar con la narrativa de los jóvenes en la actualidad. Hay un núcleo duro de jóvenes que sigue defendiendo la revolución, pero no se trata de núcleos duros, se trata de que todos los jóvenes defiendan la revolución, porque no hay nada más revolucionario conceptualmente que un joven que está todo el tiempo cuestionando su realidad. Se habla mucho y se especula con el tema de la migración en Cuba. En Cuba es verdad, ha habido oleadas migratorias en los 60, en los años 70, en los 80, han tenido cada uno componentes diferentes. Incluso se habla de una oleada migratoria en los últimos años, pero cuando se habla de una oleada migratoria no se habla del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos en Cuba, de Estados Unidos cortando los suministros de petróleo y de alimentos a este país y por tanto buscando que haya un descontento de la población. Pero te puedo asegurar que no son más de los que se quedaron, los que se fueron. Entonces yo creo que tenemos que hacer énfasis en los jóvenes que siempre se habla de que no, que son los que se van. No. En realidad lo que tenemos que decir es qué estamos haciendo con los jóvenes que siguen en este país y que siguen respaldando la revolución cubana. A ellos es donde tenemos que poner, en ellos es que tenemos que poner el acento de la revolución, pero con los códigos de los nuevos tiempos. Los jóvenes en época de la imprenta de Gutenberg fueron a imprimir sus libros. Los jóvenes en épocas de la radio fueron a hablar a la radio.
Los jóvenes en época de la televisión y cada uno de esos espacios se fue sumando uno a otro, fueron a la televisión. Los jóvenes cuando llegó Internet, fueron a Internet. Los jóvenes cuando llegaron las redes sociales fueron los primeros que se fueron a las redes sociales. Y cuando los padres llegaron a Facebook, los jóvenes salieron hacia otras redes sociales, hacia Instagram, hacia grupos de WhatsApp, hacia TikTok. Pero, por ejemplo, TikTok está bloqueado en Cuba por el gobierno de Estados Unidos. Quizás nos hacen un favor, pero no podemos perder de vista que los jóvenes siguen siendo siempre la fuerza motriz de cualquier revolución. Y ahí es donde nosotros estamos poniendo el acento, en que los jóvenes también sean parte de la revolución, participen y sigan construyendo la revolución también desde la comunicación social. Y te puedo asegurar que también hay jóvenes haciendo comunicación social.